Bueno, llegamos ahora a lo que es la clase especial de valvulopatías dentro de lo que es semiología cardiovascular. Las válvulas cuando empiezan a funcionar mal, ya sea por estenosis o insuficiencia, tienen mucha semiología. Por eso es importante poder estudiar el tema de valvulopatías detenidamente. Si hacemos de nuevo un repaso de lo que era la anatomía y la circulación cardíaca, que ya lo habíamos hecho en el video anterior, vamos a ver que el corazón tiene 4 cámaras, ¿sí? 2 aurículas y 2 ventrículos. A la aurícula derecha llega la sangre por la vena cava inferior y por la vena cava superior. Se comunica por lo que se llama válvula auriculoventricular tricúspide hacia el ventrículo derecho. Luego esa sangre sale expulsada por el tronco de la arteria pulmonar y en la base de la arteria pulmonar tenemos una válvula sigmoidea o semilunar que por supuesto es la válvula pulmonar. La sangre va a los 2 pulmones, ¿sí? Derecho e izquierdo, se oxigena y vuelve a través de las venas pulmonares, hay 2 de cada lado, son 4 en total, y desembocan las 4 en lo que es la aurícula izquierda. De allí la sangre arterial oxigenada pasa al ventrículo izquierdo por la otra válvula aurículo-ventricular, que es la válvula mitral, y nuevamente cuando se contrae el ventrículo sale expulsada por la aorta hacia el resto de la circulación general. En la base de la aorta tenemos la otra válvula sigmoidea o semilunar, que es la válvula aórtica, por supuesto. Entonces, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Válvula tricúspide, comunica aurícula derecha con ventrículo derecho. Válvula mitral, comunica aurícula izquierda con con ventrículo izquierdo. Y luego tenemos las válvulas semilunares en la base o raíz, ¿sí? De las 2 arterias principales. Por supuesto, la válvula sigmoidea pulmonar en el tronco de la pulmonar y la válvula sigmoidea aórtica en el tronco de la aorta. Vamos a hablar entonces un poquito de cuándo tienen que estar abiertas y cuándo tienen que estar cerradas. Nosotros sabemos que en la sístole el corazón se contrae, ¿sí? Hay una contracción de los ventrículos y de las aurículas y la sangre sale expulsada por las arterias. Y en la diástole el corazón se relaja y es cuando se llena de sangre. Sangre venosa que viene del cuerpo o sangre arterial que viene de los pulmones. Entonces, las válvulas auriculoventriculares, la tricúspide del lado derecho y la mitral del lado izquierdo, van a estar abiertas durante la diástole para permitir que se llenen de sangre las aurículas y los ventrículos. Y van a estar cerradas durante la sístole para que la sangre pueda salir por la arteria pulmonar y la aorta. Con las válvulas sigmoideas o semilunares pasa exactamente lo contrario. Vamos a ver que tienen que estar cerradas durante la diástole para permitir que se llenen bien los ventrículos sin que se escape sangre por la arteria pulmonar o la arteria aorta, y tienen que estar abiertas en la sístole para que la sangre justamente pueda salir desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar y desde el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta. Cuando las válvulas abren muy poco, decimos que tienen estenosis. Una válvula estenosada es una válvula que abre poquito, es una válvula que está rígida, que está dura y no abre bien. Cuando hay insuficiencia, las válvulas cierran mal. Son válvulas que están muy flojitas, muy viejitas, muy gastadas o muy adelgazadas y no terminan de cerrar bien. Entonces siempre se escapa un poquito de sangre, que eso lo vamos a ver que se llama regurgitación. Bueno, cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, es decir, la mitral y la tricúspide, se produce el primer ruido cardíaco. De los 2 ruidos cardíacos normales, lup tup, lup tup, lup tup, el primero
que se llama R1, por supuesto, corresponde al cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, mitral en el lado izquierdo, tricuspidia del lado derecho. Y ahí marca el inicio de la sístole. ¿Qué podemos tener entonces? Recuerden que las aurículo-ventriculares tenían que estar cerradas durante la sístole y abiertas durante la diástole. Entonces podemos tener insuficiencia tricuspidia o mitral cuando las válvulas cierren mal en la sístole, o bien estenosis tricuspidia o mitral si las válvulas se abren poquito durante la diástole. Acá tenemos dos anomalías de las válvulas aurículo-ventriculares. En el caso de la válvula tricúspide del lado derecho tenemos lo que se llama enfermedad de Epstein. La enfermedad de Epstein es una inserción anómala de la válvula tricúspide. Es decir, en lugar de que la válvula tricúspide esté insertada donde tiene que estar, se inserta mucho más abajo y se produce una mega aurícula del lado derecho y un mini ventrículo del lado derecho. El paciente puede estar asintomático, puede tener disnea, fatiga, puede tener palpitaciones o arritmias, puede tener cianosis y suele estar asociado a lo que es la comunicación interauricular, acá la ven, y a un tipo de arritmia que es un síndrome de preexcitación que se llama Wolff-Parkinson-White. Esto lo tienen en el video del curso de todo lo que es electrocardiograma. En la válvula mitral, es decir, del lado izquierdo, podemos tener lo que se llama prolapso de válvula mitral o enfermedad de Barlow. Acá lo que ocurre es que la válvula se abre como en paracaídas. También se llama válvula en paracaídas. La válvula se abre y cuando se cierra parece un paracaídas. Tiene muy distendidas las cuerdas tendinosas. El paciente puede estar asintomático, puede tener disnea, fatiga, arritmias, mareos y esta es una de las causas de insuficiencia mitral. Acá tenemos el paracaídas porque es la forma que va a adoptar la válvula. Con respecto a las otras dos válvulas, las válvulas semilunares o sigmoideas, dijimos que estaban en la raíz o en la base de las arterias. La pulmonar en la base de la arteria pulmonar y la aórtica en la base de la aorta. Estas válvulas las tenemos que tener cerradas cuando se inicia la diástole para permitir el llenado de los ventrículos. Y tienen que estar abiertas cuando estamos en sístole para que los ventrículos se contraigan y puedan expulsar la sangre y salga por estos dos vasos. Entonces, durante la diástole, que tienen que estar cerradas, podemos tener insuficiencia de la pulmonar o de la aorta. Y durante la sístole, que tienen que estar abiertas, podemos tener estenosis de las válvulas pulmonar o aórtica. Estenosis, recuerden que abre poco, insuficiencia significa que cierra mal. Este es un repaso que habíamos visto antes del ciclo cardíaco, que lo vimos en el video anterior precisamente. Nosotros tenemos en el primer ruido el cierre simultáneo de las válvulas aurículo-ventriculares, mitral y tricúspide, que marcan el inicio de la sístole. Y luego tenemos el segundo ruido cardíaco, que es el cierre de las válvulas sigmoideas. Se cierra primero la aorta y después la pulmonar, y este es el inicio de la diástole, hasta empezar nuevamente el próximo ruido, el próximo ciclo cardíaco. En el medio de la diástole pueden aparecer ruidos fisiológicos como es el tercer y cuarto ruido, que pueden ser fisiológicos o patológicos. Bueno, eso ya lo hemos visto cuando hablamos de todo lo que era la auscultación y los ruidos cardíacos en la clase anterior. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que evaluar cuando tenemos una valvulopatía? Vamos a hablar de las características del pulso periférico y con respecto a esto de pulso periférico arterial o pulso venoso, ¿sí? Vamos a tener una clase especial.
vamos a hablar de las características del choque de la punta. El choque de la punta lo vimos ya cuando hablamos de ruidos cardíacos en la clase anterior, perdón. Lo mismo que de primero y segundo ruido y de los otros ruidos agregados, tercero y cuarto ruido. Todo esto nosotros lo habíamos estado ya conversando en el video anterior. Luego tenemos que ver si los soplos son sistólicos o diastólicos, es decir, si ocurren durante la sístole o la diástole. Y también vamos a tener algunos casos de soplos continuos que los vamos a escuchar tanto en la sístole como en la diástole. En general, todos los soplos de insuficiencia valvular son regurgitantes y los soplos de estenosis son eyectivos. Además, según cuando yo escuche el soplo, si es al principio, a la mitad, al final de la sístole o de la diástole, o si es durante toda la sístole o toda la diástole, van a tener sus nombres: protosistólico o protodiastólico si es al principio, mesosistólico o mesodiastólico si es en la mitad, telesistólico o telediastólico si es al final, y holosistólico u holodiastólico si ocupa toda la sístole o toda la diástole. Bueno, dijimos, estenosis, la válvula abre poco, son válvulas rígidas, son válvulas que están endurecidas o que están pegoteadas, y el soplo es eyectivo. Acá tienen una válvula normal que abre bien, una válvula con una estenosis leve, con una estenosis moderada y con una estenosis grave o severa. Cuando nosotros tenemos una estenosis es como si tuviéramos una manguera para regar las plantas y la apretamos. Si nosotros apretamos la manguera, el chorro de agua va a salir eyectado. Por eso decimos que las estenosis producen soplos eyectivos. Cuando nosotros tenemos insuficiencia valvular, la válvula cierra mal. Es decir, en lugar de cerrar completamente, no termina de cerrar del todo. Entonces ahí tenemos un reflujo, ¿sí?, de sangre y vuelve hacia atrás un chorrito de sangre porque la válvula no se cerró bien, y eso es un soplo regurgitante. Bueno, resumiendo un poco, válvulas auriculoventriculares, tricúspide del lado derecho, mitral del lado izquierdo, y válvulas sigmoideas, pulmonar del lado derecho, aórtica del lado izquierdo. Si ustedes recuerdan cuándo tenían que estar cerradas y cuándo tenían que estar abiertas, no es tan difícil recordar este cuadrito. Durante la sístole, las válvulas auriculoventriculares en la sístole tienen que estar cerradas. Entonces, podemos tener insuficiencia tricuspidia del lado derecho o insuficiencia mitral del lado izquierdo. Durante la diástole, las válvulas auriculoventriculares tienen que estar abiertas para permitir el llenado de las cavidades. Entonces, vamos a tener estenosis tricuspidia del lado derecho y estenosis mitral del lado izquierdo. Las otras valvulopatías, las de las válvulas sigmoideas, son exactamente al revés. Cuando nosotros tenemos una sístole, las sigmoideas tienen que estar abiertas para permitir la salida de la sangre de los ventrículos hacia la arteria pulmonar en el lado derecho y hacia la aorta en el lado izquierdo. Por ende, la patología que puedo tener en sístole es estenosis pulmonar del lado derecho o estenosis aórtica del lado izquierdo. Y tienen que estar cerradas durante la diástole. Si cierran mal, voy a tener insuficiencia pulmonar del lado derecho e insuficiencia aórtica del lado izquierdo. Razonándolo es bastante sencillo. De todos modos, si ustedes buscan en internet van a encontrar un montón de reglas mnemotécnicas para recordarlo. Pero razonándolo siempre es más fácil y uno comete menos errores. Y ahora sí vamos a ver cada una de las valvulopatías y luego vamos a ver el soplo continuo. Bueno,
Estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente. Tiene básicamente dos causas, congénita o degenerativa. Dentro de las congénitas, la causa más común es la aorta bicúspide. Y dentro de lo que son las degenerativas, sobre todo en los ancianos, son las calcificaciones. Es común que en los ancianos se calcifique la válvula. El soplo que tiene es un soplo sistólico eyectivo que respeta el primero y segundo ruido, y esto que se llama fonograma, que es el dibujito que vemos aquí, tiene un fonograma romboidal o en diamante, es decir, primero va a crecer y luego decrecer. Tiene también otro fenómeno que se llama fenómeno de Galaverdín. El fenómeno de Galaverdín es que este soplo de la válvula se puede escuchar en el foco mitral también, cerca del ápex. El diámetro de apertura normal de la válvula aórtica es de 3 a 4 centímetros y cuando empieza a disminuir ya tenemos estenosis. Es crítica cuando el paciente tiene 1 centímetro cuadrado o menos. Y tiene una tríada característica que se llama DAS, disnea, angor y síncope de esfuerzo. El paciente va a estar asintomático durante muchos años y no va a tener riesgo de muerte. Pero cuando empieza a presentar los síntomas, recuerden la tríada, disnea, angor y síncope de esfuerzo, entonces la sobrevida del paciente es muy corta, de 2 a 5 años. La disnea es el peor pronóstico porque está causado por una insuficiencia cardíaca que puede cursar con edema agudo de pulmón o no. La sobrevida es de 2 años, normalmente no tolera el decúbito y tiene intolerancia por el esfuerzo y aparece el ritmo galope con el tercer ruido. El angor marca una sobrevida de 5 años. Tenemos toda una clase de angor que la grabamos en video, que creo que es 2 clases anteriores a esta. El angor es el dolor cardíaco típico. El síncope de esfuerzo es un desmayo que hace el paciente cuando hace un esfuerzo. Por ejemplo, el paciente está normal, pero decide correr el colectivo y corre unos metros y se desmaya. Además, el paciente va a tener trastornos visuales, pérdida de la conciencia fugaz. En este caso, cuando hay síncope, la sobrevida es de 3 años. Y acá hay otros datos de importancia que son todos síntomas que en semiología son muy importantes. Tiene un pulso que tiene un ascenso muy lento que se llama parvus tardus. Ya vamos a ver todos los pulsos, ya les comenté que vamos a ver tanto los pulsos periféricos, que son los arteriales, como los pulsos venosos. Es una clase aparte. El pulso venoso va a tener ondas A prominentes. El choque de la punta lo vamos a escuchar fuerte o lo vamos a palpar fuerte y desplazado hacia afuera, y puede ser que tenga un doble impulso cuando hay un cuarto ruido agregado. Puede haber un frémito sistólico, la tensión arterial diferencial va a ser baja. La tensión arterial diferencial, recuerden que es la diferencia entre la sistólica y la diastólica. El segundo ruido va a estar desdoblado y va a ser paradojal. Recuerden que el segundo ruido se desdobla normalmente, tiene un desdoblamiento fisiológico y se percibe mejor cuando la persona hace una inspiración muy profunda. Cuando nosotros inspiramos profundamente, lo que ocurre es que se genera una presión negativa en el tórax y eso aumenta, ¿sí?, la llegada de la sangre venosa, el retorno venoso al corazón, y desdobla fisiológicamente el componente de las válvulas sigmoides, el segundo ruido. Pero acá no ocurre como ocurre normalmente, que primero se escucha el aórtico y después el pulmonar, sino que este desdoblamiento va a ser paradojal. Primero voy a escuchar el componente pulmonar y luego voy a escuchar el aórtico. Puede tener algunas taquiarritmias transitorias, puede haber taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y bradicardia sinusal, que son, sobre todo lo que es las ventriculares, son ritmos letales.
La bradicardia sinusal también, si es extrema, puede ser muy grave y puede ser letal. Indicadores de severidad: el tipo de rombo, si el rombo es romboidal en el fonograma, es decir, que ya ocupa toda la sístole para poder eyectar toda la sangre del ventrículo, entonces es un indicador de severidad. Si el segundo ruido está disminuido o abolido, también es un indicador de severidad. Y si nosotros palpamos simultáneamente el latido en el ápex y en la carótida, también es un indicador de severidad. Esto es por retraso de la onda de pulso. Bueno, en la insuficiencia aórtica lo que tenemos es una válvula que no cierra bien. El problema puede estar en la válvula o puede estar en la raíz de la aorta. Por ejemplo, puede llegar a tener un aneurisma en la raíz de la aorta. Y eso impide que la válvula cierre bien. Hay varias causas, muchas causas y diferentes, de diferente naturaleza, como por ejemplo que el paciente tenga aorta bicúspide, que esté sufriendo una endocarditis, que es una enfermedad de las válvulas del corazón, que tenga una insuficiencia cardíaca grave, que tenga una insuficiencia cardíaca refractaria a los tratamientos, que curse con edema agudo de pulmón, que ya es bastante grave, que sea un paciente que tenga hipertensión sistémica o que tenga alguna enfermedad como lo que es la enfermedad de Marfan o la de Ehlers-Danlos, que son enfermedades del colágeno. El soplo es un soplo diastólico regurgitante. Recuerden que la válvula aórtica tiene que estar cerrada en la diástole. Tiene una tonalidad muy alta, es un soplo aspirativo y tiene un nombre propio que se llama Baltasar Foster. En la insuficiencia aórtica puede aparecer otro soplo, pero que en realidad no es de la válvula aórtica, es de la válvula mitral. Es el soplo de Austin-Flint. El soplo de Austin-Flint, lo que ocurre es que cuando yo tengo insuficiencia aórtica, la válvula aórtica no cierra bien, por lo tanto voy a tener un jet regurgitante que vuelve hacia atrás. Es un hilo de sangre que vuelve hacia atrás y ese jet que vuelve me cierra precozmente la válvula anterior de la mitral, la valva anterior de la válvula mitral. Y ese es el soplo de Austin-Flint. Es un soplo sistólico de tonalidad musical y lo podemos oír en el caso de insuficiencia aórtica. En la insuficiencia aórtica, el fonograma tiene esta forma triangular y lo vamos a oír a partir del segundo ruido. Por supuesto que cuanto más largo sea el triángulo, más grave es la insuficiencia. El paciente también puede estar asintomático durante 20 años, como pasaba con la estenosis, pero luego si aparecen los síntomas periféricos, esos ya son signos de gravedad. Y los síntomas periféricos son muchos y ya los vamos a ver. El tipo de pulso en la insuficiencia aórtica es un pulso grande, muy amplio, se llama Magnus Zeller. Además, en la carótida puede aparecer lo que se llama un baile arterial, que es el pulso colapsante de Corrigan. Esto es porque la tensión arterial diferencial es muy amplia. El soplo es un soplo diastólico, regurgitante, aspirativo. Los signos periféricos también forman parte de la semiología y son indicadores de severidad. Puede aparecer el soplo de Austin-Flint, que habíamos hablado, por el cierre precoz de la valva anterior de la válvula mitral. Puede aparecer el pulso bisferiens, que es, tanto en la carótida como en la radial, es un pulso que tiene como un doble lomo, como un doble impacto. También es un indicador de severidad. El segundo ruido va a estar disminuido o abolido. Y también pueden aparecer los ruidos agregados como tercer ruido y cuarto ruido. Semiológicamente hay otra cosa que se llama trípode de Hegel, que es escuchar un soplo sistólico en foco aórtico, el choque de punta en cúpula de Bard, que es ese choque de punta redondeado. Cuando ya hablamos antes de choque de punta lo habíamos visto en el video anterior.
y el pulso Magnus-Zeller. Esta tríada o trípode de Hegel también son diagnósticos de insuficiencia aórtica. Los indicadores de severidad son los signos periféricos, el pulso bisferens, disminución o abolición del primero o segundo ruido, que aparezca un soplo de Austin Flint o que tenga este triángulo muy largo que indica mayor duración del soplo en la diástole. Bueno, y estos son los famosos síntomas periféricos, en realidad hay muchos más, nosotros pusimos algunos, y son indicadores de severidad. Por lo general todo late. El salutatorio de Muset es un paciente que con la cabeza le late y es como si estuviera todo el tiempo diciendo sí, 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 sí con la cabeza. El signo de Quinque son uñas que laten, uno ve las uñas y se ponen blancas y rosas, blancas y rosas, blancas y rosas. El Müller es la úvula que late, uno le pide al paciente que abra la boca y va a ver que la úvula late, con cada latido del corazón la úvula late. Becker-Clemens son las pupilas que laten. El escopetazo de Traube o signo de Duro 10 también en la ingle late y laten las arterias femorales y si una persona está cruzada de piernas van a ver que la pierna late sola. El signo de Rosenbach es el hígado que late, el de Gerard es el vaso que late. Hay otro signo que es el signo de Hill, donde tenemos una tensión arterial mayor en los miembros inferiores y menor en los miembros superiores y una TA diferencial más o menos de una diferencia, de tensión arterial entre miembros superiores e inferiores de 60 milímetros de mercurio. El martillo de agua, nosotros ponemos el brazo del paciente en ángulo recto con la mano hacia arriba y si nosotros apoyamos toda nuestra mano en la muñeca del paciente vamos a tener esta sensación de expansión o dilatación cuando el miembro superior está elevado y en ángulo recto con el codo. Estos son algunos de los signos periféricos que son indicadores de severidad en el caso de insuficiencia aórtica. Bien, tenemos estenosis mitral ahora. La estenosis mitral, todo lo que es estenosis son válvulas que no abren bien. En este caso se fisuran las comisuras de la válvula y hace una apertura que se llama apertura en domo. El área normal de apertura de la estenosis mitral es más grande que la de la aorta. Es más o menos entre 4 y 6 centímetros cuadrados. Acá también, cuando el área se reduce a 1,5 centímetros, ya estamos en una estenosis grave. El soplo es un soplo diastólico, eyectivo y tiene una particularidad que es el chasquido de apertura. Inmediatamente después del segundo ruido, oímos este chasquido de apertura y es mejor oírlo en el decúbito de Pachón. Recuerden que el decúbito de Pachón era el decúbito lateral izquierdo, porque aquí podemos acercar el ápex del corazón hacia la pared del tórax. Y tiene una particularidad muy importante. Es palpitante, disneizante, embolizante y hemoptizante. Es la única valvulopatía que causa hemoptisis. Así que recuerden para estenosis mitral que es palpitante, disneizante, embolizante y hemoptizante. La facies mitral es lo que conocemos como signo de la bandera francesa. Ya lo vamos a ver, van a tener los malares rojos, va a haber palidez en general y va a haber cianosis, por eso por los 3 colores se le dice signo de la bandera francesa. Vamos a tener signo de Dressler positivo, que lo habíamos comentado en un video anterior. Cuando apoyamos el talón de la mano sobre el apéndice sifoides del esternón, se va a levantar con cada latido. La tríada de Chávez es otra característica de estenosis mitral. Se ve y se palpa el segundo ruido y vamos a tener matidez en el foco pulmonar.
Principal causa de estenosis mitral, y por eso lo pusimos así grande en mayúsculas y en rojo, la fiebre reumática. Hay otras causas como la endocarditis infecciosa, la calcificación del anillo mitral, las malformaciones congénitas y otras. Lupus, fibrosis endomiocárdica, síndrome carcinoide, artritis reumatoidea, pero grábense fiebre reumática como causa principal de estenosis mitral. Bueno, disneyzante. La disnea aparece a los 10 o 15 años luego de la agresión de la reumática. Una paciente que ha tenido fiebre reumática, que por lo general suelen ser pacientes jóvenes, 10 o 15 años después tienen estenosis mitral. Aparece este signo o síntoma, mejor dicho, que es la disnea. La fiebre reumática, ya vamos a dar una clase de fiebre reumática, pero es una enfermedad que suele aparecer secundaria a algún cuadro de faringitis estreptocóxica que no ha sido curado. Es decir, un niño tiene una faringitis, no se le dan antibióticos, las faringitis que son no las virales, sino las causadas por estreptococo piógenes, que es el estreptococo beta hemolítico de grupo A. El niño tiene esta faringitis, no le dan antibióticos, no se cura bien y eso persiste y con el tiempo, unos años después, cuando es adolescente o cuando tiene 20 años, hace una enfermedad que se llama fiebre reumática. Bueno, se trata la fiebre reumática y después, 10 años o 15 después, cuando ya tiene 30, 35 años, aparece la estenosis mitral. Es disneyzante y la disnea aparece 10 o 15 años después de la fiebre reumática. También es palpitante. Las palpitaciones vienen porque se fibrila la aurícula que está dilatada. Es embolizante, justamente cuando tenemos fibrilación auricular se pueden desprender émbolos, es muy común. Y toda esta estasis, es decir, esta rémora y este estancamiento de la sangre en la megaaurícula es lo que causa estos émbolos. Y es hemoptizante porque hay aumento de presiones, sobre todo de presiones que se transmiten por la arteria pulmonar hacia el pulmón, que rompen los capilares pulmonares y por eso produce hemoptisis. Síntomas generales van a tener la fascia mitral, que habíamos dicho, o signo de la bandera francesa, malares rojos, palidez y cianosis. El pulso puede estar normal o si está la aurícula fibrilada y tengo una fibrilación auricular, el pulso de la fibrilación auricular es irregular y alternante. Así que es decir, desigual e irregular, perdón. Desigual e irregular es típico de una fibrilación auricular. El pulso venoso yugular va a tener ondas A y B prominentes. Puede tener edema periférico, puede tener hepatomegalia, justamente por el tipo de aumento que hay de presiones en el pulmón, por la hipertensión pulmonar, puede tener ascitis. El choque de punta va a estar normal. El signo de Dressler positivo es otra de las características y la tríada de Chávez que la habíamos mencionado. Vamos a ver el segundo ruido, lo vamos a palpar, va a haber matidez en el foco pulmonar. Y primero, al principio, el primer ruido va a estar aumentado por todos estos aumentos de presión con desdoblamiento paradojal y después va a estar disminuido debido a la calcificación de la válvula ya en una fase mucho más avanzada. Otro soplo que puede aparecer es el soplo que se llama Graham-Still, que es de insuficiencia pulmonar por la hipertensión pulmonar que genera. Los indicadores de severidad de la estenosis mitral son un primer ruido disminuido y choque de punta abolido, un periodo desde que está el segundo ruido hasta el chasquido de apertura muy acortado, un aumento del segundo ruido y pérdida del desdoblamiento fisiológico, un área menor a 1 centímetro cuadrado, que eso normalmente se ve cuando se hace un ecodoppler, por supuesto, un ecocardiograma. Signo de Dressler positivo y cuando hay un gradiente superior a 10 milímetros de mercurio.
Ustedes ven acá la forma extraña de moño o de pez que tiene, ¿sí?, el fonograma de la estenosis mitral. Y esto que está aquí marcado es el chasquido de apertura. Segundo ruido, chasquido de apertura, primer ruido. Bueno, insuficiencia mitral es la segunda valvulopatía más frecuente y acá lo que ocurre es que la válvula no cierra bien. Como la válvula no cierra bien, la sangre que estaba pasando de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo regurgita y vuelve otra vez hacia atrás, hacia la aurícula izquierda. El problema puede estar en la válvula o puede estar en las cuerdas tendinosas o puede estar en la pared del ventrículo izquierdo. El soplo es un soplo sistólico regurgitante. En este caso es un soplo holosistólico porque ocupa toda la sístole, por eso también se lo llama en barra, y puede irradiar hacia la axila. Como dijimos antes, vamos a tener un reflujo desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Y en el caso del prolapso de válvula mitral, que es muy común en lo que es insuficiencia cardíaca, tenemos esa imagen de válvula en paracaídas que semeja a un paracaídas y es lo que se conoce como enfermedad de Barlow. El soplo es mesosistólico, se ven mujeres jóvenes y delgadas, algunas que tienen síndrome de espalda recta o enfermedad de Marfan o enfermedad de Danlos o cualquier otra enfermedad de colágeno. En general, los pacientes que tienen enfermedad de Chagas, ¿sí?, suelen tener agrandamiento de las cavidades, suelen tener una cardiomegalia por agrandamiento de las aurículas principalmente, pero puede ser también de los ventrículos. Entonces, pacientes con enfermedad de Chagas o pacientes que tengan sobrecarga de volumen que produzcan dilatación del ventrículo izquierdo pueden tener insuficiencia mitral. El choque de la punta puede estar desplazado hacia abajo y hacia afuera. Afuera significa hacia la izquierda. Suele ser un choque de la punta amplio y enérgico. El pulso se llama parvus celer y los ruidos, primer ruido y segundo ruido, van a estar disminuidos y el R2 se puede desdoblar. Indicadores de severidad de insuficiencia mitral. Segundo ruido desdoblado y amplio. El pulso parvus celer. La dilatación de los ventrículos con desplazamiento del choque de punta y puede aparecer un tercer ruido patológico por la sobrecarga de volumen. Acá en el fonograma vemos el soplo en barra, ¿sí?, soplo sistólico o holosistólico en barra. El soplo es áspero de baja frecuencia. Cuanta más severa la insuficiencia, más severo el soplo, más disminuido el R1 y más aumentado el componente pulmonar del segundo ruido. La dilatación ventricular va a producir el desplazamiento del choque de punta y el tercer ruido patológico. Y acá ustedes ven un ecodoppler, un ecocardiograma. Este ecocardiograma no tiene Doppler. Doppler es cuando tiene los flujos teñidos, ¿sí?, con color rojo y azul. Esto es un ecocardiograma donde se ve un funcionamiento correcto de la válvula mitral y aquí, si ustedes miran un ratito, van a ver aparecer una imagen como de paracaídas. Adentro del círculo se ve una imagen del prolapso de válvula mitral, que es esa válvula en paracaídas. Bien, el soplo continuo o soplo en maquinaria de vapor o soplo de Gibson, como lo quieran llamar, es un soplo que lo vamos a oír tanto en la sístole como en la diástole y por lo general es porque hay una perforación que comunica las aurículas o que comunica los ventrículos, o puede ser por persistencia del ductus también. Entonces, yo puedo tener una comunicación interventricular, que es una cardiopatía congénita. Puedo tener persistencia del ductus arterioso o arterial. El conducto arterial es un conducto que en la vida embrionaria une la arteria pulmonar con la arteria aorta y después que nacemos, a los pocos días eso se cierra.
pero a veces queda persistente, ¿sí? Queda y no se cierra, y eso nos da un soplo continuo o en maquinaria de Gibson. Y también puede ocurrir que haya una ruptura del septum. El septum es el tabique interventricular y si se rompe, vamos a tener una comunicación patológica que va a dar este tipo de soplo. Puede ser por una endocarditis, por ejemplo. Resumiendo todo lo que es importante recordar de las válvulas. Estenosis aórtica daba una tríada que era disnea angor, síncope de esfuerzo. Recuerden que cuando aparecen los síntomas, el paciente tiene de 2 a 5 años de sobrevida. El soplo es un soplo eyectivo sistólico, tiene fenómeno de Gala-Bardén, que es que podemos oír el soplo aórtico en el foco mitral, y el pulso es parvus tardus. En la insuficiencia aórtica tenemos todos esos signos periféricos, el ojo que late, el vaso que late, la pupila que late, la úvula que late, todo late, ¿sí? Recuerden todos esos signos. El soplo es regurgitativo y diastólico, el pulso es Magnus Zeller y tiene choque de punta en cúpula de Bard, un choque de punta prominente. En la estenosis mitral es disneizante, embolizante, palpitante y hemoptizante, de hecho es la única valvulopatía que da hemoptisis. Tiene la facies mitral o signo de la bandera francesa. El soplo es eyectivo diastólico y causa mucha hipertensión pulmonar. En la insuficiencia mitral, lo que vamos a ver característicamente es el prolapso de la válvula mitral o enfermedad de Barlow, y el soplo es un soplo regurgitante sistólico. Recuerden la válvula en paracaídas. Con respecto a todo lo que son las válvulas derechas, ¿sí? La válvula pulmonar y la válvula tricúspide, la válvula pulmonar, por ser una válvula sigmoidea o semilunar, va a ser muy parecida a la aórtica y tiene un soplo propio de insuficiencia pulmonar que se llama Graham-Still. Y en el caso de la tricúspide va a ser muy similar a la mitral, que es su válvula análoga auriculoventricular, y todo lo que es patología de las válvulas del lado derecho del corazón, tanto la tricúspide como la pulmonar, tienen lo que se llama signo de Rivero-Carvalho positivo. Si tienen un soplo o tienen algún ruido patológico, eso va a aumentar con la inspiración, justamente por lo que habíamos comentado antes. Cuando inspiramos profundamente, se genera una presión negativa en el tórax que aumenta el retorno venoso. Y eso hace que se escuchen más fuertes los soplos. Eso se llama maniobra de Rivero-Carvalho positiva. Finalmente, el soplo continuo, que es un soplo sisto-diastólico, lo vamos a escuchar tanto en la sístole como en la diástole, también recibe el nombre de soplo en maquinaria de vapor o en maquinaria de Gibson, o soplo de Gibson. Puede ser por persistencia de conducto arterioso, puede ser por ruptura de tabique interventricular o por una comunicación interventricular, que es una cardiopatía congénita. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.